Descarado, sinvergüenza. Descarado. Perdón, Cami. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. Una de las cosas que yo me arrepiento, por ejemplo, fue una vez que yo discutía cuando estuve como en en esa época, ya terminando la universidad, como que había muchas cosas que no tenía claras en la vida. Y habían problemas, en casa habían problemas, mis papás se estaban separando, bueno, en fin, hubo inconvenientes en ese entonces. Y me acuerdo que yo estaba con mi mamá y nos pusimos un día a discutir, a hablar. Y yo recuerdo que en medio de esas discusiones, porque yo peleaba mucho en ese entonces con mi mamá, ya he logrado construir una relación muy linda con mi mamá. Aprovecho para mandarle un saludo también a mi mami. Pero en ese momento peleábamos mucho. Y me acuerdo que una vez yo le dije a ella, o sea, en medio de esa conversación que estábamos ahí hablando, le dije, mami, esto se los cuento no con orgullo ni nada, sino pues como contándoles porque de eso me he arrepentido. Y es que yo le dije a ella, en medio de la discusión, yo le dije que yo lo único que quería era que ella me terminara de pagar mi universidad, porque era lo que yo necesitaba de ella. Yo no quería que ya después de eso yo me podía ir o que ella se podía ir y que a mí ya no me importaba. Que yo lo que necesitaba de ella era que me pagara la universidad y ya. Yo me acuerdo que en ese momento pues tenía mucha rabia y yo no sé qué carajos me estaba pasando por la mente al decir esas cosas, pero de eso me he arrepentido tanto porque yo recuerdo verla, digamos, y escuchar, y yo pensaba como, claro, mi mamá, ¿cómo le fui a decir eso a mi mamá si tantas cosas tan lindas que ha hecho mi mamá por mí? Y pues hasta el día de hoy, o sea, digamos, ella nos apoya muchísimo, mi mamá es un soporte, ha sido toda su vida, y tener como ese, no sé, como ese descaro, como esa sinvergüencería, como ese, digamos, de decirle eso, fue muy hiriente en ese momento. Y si yo pudiera, digamos, regresar el tiempo para cambiar algo, una de las cosas que cambiaría sería no haberle dicho eso tan hiriente a mi mamá. Y de eso, por ejemplo, me arrepiento. Oiga, Fabiancito. Sí, señor abuelita. Una preguntita. Su merced, ese remordimiento que tiene, su merced, ¿alguna vez le ha pedido perdón a su madre? Abuelita, creo que estás confundiendo, porque Fabián, el que dijo lo de mi mamá fui yo, Julián. Ay, Diositico lindo. Es que la voz son iguales. Bueno, entonces, en todo caso, le hago la pregunta a su merced. Ajá. ¿Su merced alguna vez le ha dicho, le ha pedido perdón? Por eso en específico no, abuelita. Y es más, creo que de pronto aprovecho también este espacio. He aprovechado para hacer un montón de cosas, pero también para eso, para pedirle perdón a mi mami. Porque sí hemos hablado, o sea, yo sí le he pedido perdón a mi mamá, pero a veces yo soy partidario de que hay cosas de las cuales uno, cuando pide perdón o cuando uno se disculpa, debe ser claro en por qué te estoy pidiendo perdón. O sea, exactamente por esto y por esto. No en general, porque a veces un perdón, o sea, bueno, y esa es mi opinión, y ustedes, el que quiera, pues refutarlo o complementar esa opinión, pero yo creo que a veces es importante incluso mencionar por qué razón te estoy pidiendo perdón. No como, oye, perdóname, ¿sí? Porque pues yo a mi mamá le he dicho eso, le he dicho, mami, perdóname por todas las veces que me he equivocado. Pero a veces creo que es importante, y creo que ayuda como en el proceso de sanar, pues como esa herida que pude haber yo creado, mencionar exactamente por qué estoy pidiendo perdón. No como meter todo como perdón por todo, sino perdóname por esto, ¿sí? En algún momento también he hablado con personas que me han, sobre todo con respecto al tema de la oración, y porque yo un día le preguntaba a un pastor que yo conozco, y él me decía que a veces nosotros, por ejemplo, cuando le vamos a pedir a Dios algo, o cuando queremos pedirle a Dios por algo,
no somos muy específicos, sino como Señor, le decimos Señor, bendíceme, ¿sí? Pero a veces como que lo que me decía es que tal vez deberíamos ser un poco más claros y decirle bendíceme por esto y por esto, o sea, no como por en general, sino bendíceme, ayúdame con este trabajo, ayúdame con ser claro en las cosas que queremos y llevando esto al tema de pedir el perdón, también como ser específico en por qué estoy pidiendo perdón, o sea, te estoy pidiendo perdón no por algo en general, sino por esto en específico, porque hice esto mal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, abuelita, yo sí le he pedido perdón muchas veces a mi mami, pero no por eso en específico. Es que a mí lo que me parece, pues que me pareció, es por lo que su merced, pero yo estaba confundiéndolo con el Javiancito. No. Es que eso, que por el derecho de hecho que yo lo que necesito es que me pague la universidad ya. Ajá. Entonces eso digo yo, pues es como ese remordimiento que su merced tiene por eso. Entonces esa era la pregunta, que si su merced alguna vez le había pedido perdón a su mamita por ese hecho, porque es que yo pienso que pues, las ofensas, esos son ofensas que se ven así a todas horas en cualquier cosita, pero yo pienso que como a su merced eso era lo que le estaba, digamos, del remordimiento de conciencia, era la pregunta, era que si le había pedido perdón por eso. Pues porque uno como mamá, así como yo no sé si equivocada estoy, pero uno como mamá debe de perdonar a sus hijos, porque son así como el cuento de entenderlos, comprenderlos, porque de pronto uno nunca como mamá no tiene uno como la seguridad, ¿cómo le diría yo? La seguridad o la de que los muchachos tienen razón. Entonces uno siempre, pero por ejemplo, creo que el remordimiento de conciencia de su merced era por eso que sí le había pedido perdón por ese hecho. Yo no le digo que le pida perdón todos los días y que por el hecho que su merced le diga, yo hubiera dicho un día de estos, perdóneme mamá por las ofensas o por las cosas, pero la gravedad del asunto para mí es por el remordimiento de conciencia que tenía o tiene. Sí, señora. Voy a llamar a mi mami y le voy a pedir perdón por eso. Sí, dígale que, porque el hecho, mejor dicho, en ese sentido que yo siento, que yo veo, pero desafortunadamente yo creo que siempre sucede eso, ¿no? Que la persona, y no solamente con la mamá, ni con el papá, no solamente es el hecho de que uno, no, pero digo yo, que lo que quiere eso no es amor, digamos, su merced de pronto le faltó amor para su mami, y le sobró, fue como, ¿cómo se llama eso? Como, ay Dios mío, como que su merced lo que necesitaba era que lo atendiera en ese sentido. Pero sí, pues, pero le digo a su merced por el remordimiento que tiene, porque no es que sea del otro mundo ni que sea imperdonable, no, sino por lo que su merced siente eso, que ese es sí, como la ofensa, como el remordimiento, sí, eso, que el remordimiento de eso, pues sí, dígale que alguna vez, mejor dicho, como su merced tenga entendido que debe ser eso, pero no es porque eso, no, yo a su merced no lo estoy acusando ni le estoy diciendo, ay Virgencita Santísima, Diosítico lo va a castigar por eso, no, sino es por el remordimiento que su merced tiene. Gracias, abuelita. Sí, gracias, abuelita, por esos consejos. Y sí, básicamente, pues eso que tú acabas de mencionar es básicamente lo que está detrás de de eso, como ese remordimiento. Pero voy a hacerlo, abuelita. Voy a seguir tu consejo. Voy a hablar con mi mami. Por un momento de rabia o algo así, es que eso suele suceder, padre. Eso suele suceder, y no solamente en su merced, eso sucede quizás a todo el mundo. Tiene un momento de, como, por alguna cositica, yo no quiero que su merced me diga por qué, ni nada de esas cosas, ni yo quiero saber por qué, sino por un momento de rabia, por cualquier vainita. Ella le hizo por ahí una ¿cómo se llama? Una ofendidita, que le digo yo, su merced se sintió mal y le dijo eso, pero no es que eso no es que sea
de todo el mundo, porque uno tiene como el derecho, como el deber de perdonar todas las cosas, porque para que mi Diosito lo perdone a uno, pero porque lo sentí como que estaba como, no sé, como con dolor, y entonces yo me puse a pensar, no, pues, pero está convencidísima. Que era el Fabiancho. El niño Fabianchito. Es que Fabiancho y yo tenemos la voz bastante, Sí, bastante sí, parecida, sí. Sí. Pero bueno, para el que sea, da igual, eso da lo mismo. A mí me pasó algo parecido, pero con mi esposa, abuelita. Creo que también fui grosero en un momento. Y quería preguntarte eso, por ejemplo, digamos, como uno puede pedir perdón, ¿no? Pero también como que las palabras igual quedan. Y entonces ya es como, pues, aunque uno diga, ay, sí, qué pena, o perdón, o igual las palabras dolieron. Yo digo en ese sentido, Fabiecito, es como corregirse uno. Digamos, es para uno, digo yo, porque yo, así como el cuento, yo no sé mucho, pero como corregirse uno mismo, decir, hombre, esto no vuelve a suceder, esto no va a suceder, con ella es mi esposa, ella merece mis respetos, esto no va a volver a suceder. Sí, si quiere, pues puede pedirle perdón, si lo ofendí, pues, no es como se diría, eso no es como del otro mundo. Hay cosas que no es como para, cosas que sí, como para arrepentirse uno, pero... Yo pienso que y igual... Si no me perdona, y me convierto en el club de los divorciados. ¿Cómo? Que si no me perdona y me hago parte del grupo de los divorciados. Padrecito, eso también está bien, porque eso es porque no hay amor. Claro. Uy, pero lógico, papito, lógico. Si no hay perdón, no hay amor. Lógico, y pregúntele ahí sí es cierto, una persona que sepa mejor y verá que eso le dice. Yo no sé si, pero si eso no que hay dice la perdón, abuelita es verdad. Si el perdón no existe, o bueno, no sé. No hay amor. Sin perdón no hay amor. Esa frase pero es que, digamos, también puede ser como de uno, porque la abuelita dice, usted tiene que cambiar. Y si uno cambia, si no sigue haciendo lo mismo. Claro, pero si la otra persona uno no se dé cuenta, perdona, ¿no? Si la otra persona no lo perdona. Pero ¿cuántas veces hay que perdonarlo? pues debe de lo que le digo, procurar corregir esa situación que sucedió y que no vuelva a suceder. Pero también, si quiere pedirle perdón, le puede decir, perdón, es que hay cosas que yo no las entiendo. Que le puede pedir perdón su merced, y si ella es una persona muy, ¿cómo le digo yo a su merced? No, que de pronto piense que es una persona irreemplazable, digo, yo no sé si será eso, entonces no creo que puede ser un problema. Entonces, es mejor su merced trate de corregirse, y si no ve la necesidad de pedir perdón, no es bueno, si la merced corrija y si esto no vuelve a pasar, yo no la voy a volver a ofender, yo la quiero, eso incide en el tanto amor que se tenga. Pipe, ¿ibas a decir algo? No, pues que me causó bastante curiosidad esa frase de la abuelita, que sin perdón no hay amor. Entonces estaba pensando en eso. Pues que sí, que cuando llega un punto, no sé, por ejemplo en las relaciones en el que ya el perdón no alcanza, no es que no alcance, sino ya el perdón no llega, es cuando la relación pues ya no funciona más y se acaba. Exacto, eso es así. Y venga, les digo una cosita a ustedes, mis amores, el Angelipe especialmente, bueno, no sé, pues estas cositas cuando se terminan es mejor que, ¿qué hacemos? A las malas no se puede tener nada, digo yo. Exacto, sí. Sí. Entonces es mejor que, como dijo mi maridito cuando, por ahí con los hijos, cuando tenían sus novias y peleaban, si no se entienden, partan. Entonces así estoy yo. Si que partan de una vez. Sí, es mejor. Sí, porque hacen ahí amargándose la vida, y si no hay comprensión, si no hay... Entonces... O sea, pero en ese caso no hay como luchar por el hogar, digamos. ¿O qué opinas tú en ese aspecto? Sí, mi amor, sí, yo estoy de acuerdo en eso, mi amorcito. Pero cuando se ve que ya no hay
ahí sí es cierto que ya no dan ni de un lado ni de otro, pues es mejor que, como por eso le digo que como decía su abuelita, es mejor partan. Sí, porque ya qué más da. Tatico, ¿ibas a decir algo? Voy a preguntarle a la abuelita si pensaba sobre pues hablando del perdón, ¿qué pensaba del perdón hacia sí mismo? Y si pues Mercedes le ha tocado eso, que Mercedes ha sido capaz de perdonarse a sí misma algunas cosas. Sí, porque uno puede decir, hombre, yo le embarré, Diositico lindo, yo no vuelvo, Dios mío, perdóneme Diosito, y yo no lo vuelvo a hacer, voy a tratar de corregirme. Pero por eso les digo yo, que hasta cuando hay modos de eso, pues sí, pero si no, ¿qué se puede hacer? Y no ha sentido su merced pronto una culpabilidad, culpa muy grande de algo, y sí, ¿cómo la manejas? No se oye muy bien. Tatico, es que casi no se te escucha bien, o sea, como que parece que estuvieras lejos del micrófono. Es que, perdón, estoy en el... Pero que si su merced, abuelita, ha sentido culpa, ha pasado por culpas grandes, ¿cómo las ha manejado? ¿Cómo ha salido? ¿Ha logrado perdonar? Para no sentir no pueden ser culpas grandes, mi amor, sino culpas de pronto decir, hombre, verdaderamente yo sí la embarré. Pero pues lo que le digo, si es posible pide perdón, o si no uno trata de corregirse y dice, bueno, eso no va a volver a pasar. Porque es que a veces yo no sé qué decir. Perdón puede ser bueno, pero yo no sé. No, es mejor, digo yo. Uno se debe dar cuenta donde hay que pedir perdón o donde más bien acude a la corrección. Pero lo que dice Tatico también es como algunas personas, por ejemplo, yo me incluyo en eso. A veces nosotros, voy a hablar por mí, digamos, tengo como la tendencia como a recriminarme a mí mismo por los errores que cometí. O sea, como que a veces soy como muy, muy fuerte conmigo mismo, digamos, como en recriminarme. Lo que de pronto a ti no te pase eso, de pronto también depende como de la personalidad, de la forma en la que se observa la vida, pero digamos, por ejemplo, en el caso de Tato o en el caso mío, que a mí por lo menos me ha pasado mucho eso, y es que uno a veces se recrimina más de lo que debería, por ejemplo. O sea, como que uno a veces, como te digo yo, como que no suelta la culpa, o sea, como que uno se siente muy culpable, pero la culpa no es tanto como por el error que se cometió, sino porque a veces la cabeza de uno, o sea, como que la mente de uno constantemente se está recriminando, así como que diciendo, usted la embarró, usted hizo eso, ¿por qué hizo eso? Constantemente nuestra mente nos está haciendo esa mala pasada. Entonces de pronto Tato te preguntaba si tú habías en algún momento pasado por un momento así, como que tu propia mente te está recriminando eso, o si tú definitivamente pues nunca viviste como esa situación. Pues mis amores, es que lo que yo les digo, uno tiene que, ¿cómo le diría yo? Como pensar, como decir uno, como recapacitar y decir, hombre, yo verdaderamente, sí, si yo la embarré terriblemente porque fue algo terrible y si merece, yo le pido perdón, porque pues merecerlo, pero entonces dice, no, yo no sé, pero puede decir, hombre, yo como que es mejor lo que uno reconozca en su corazón, porque si se pide uno perdón y la persona a quien le pide perdón no sé, piensa como por más allá de la cabeza, entonces oiga, yo como que valgo mucho, y entonces, como dijo por ahí un amigo al que se le debe su cachetada, que de pronto que lo tenga, como se dice, que lo tenga como montadito, y entonces esa es una cosa que tampoco, es que yo le digo una cosa a su merced, es que eso es duro. O sea, esas cosas pues, o sea, abuelita, para entenderte, digamos, lo que tú estás diciendo es como que a veces pedir perdón también en exceso puede hacer que las personas se aprovechen de uno, o sea, como que... tal cual, me entendió su merced perfectamente. Sí, entonces uno mismo puede decir, oiga, yo aquí calladito, yo como que la embarré,
para tratar de corregirme. ¿No creen que eso es así? Sí. ¿Qué me dice aquí el secretario? Señora abuelita. Y en el karma se me cree, por ejemplo, que la vida lo castiga a uno cuando uno se comporta mal. Si tiene las intenciones de portarse mal, pues así será, porque la vida le cobre a uno las cosas, pero si no tiene la intención, se nos sucedió algo que se llegó a portarse mal, pero no porque quería, sino porque resultó una situación. Entonces, pienso yo que uno debe de tratar de corregir uno mismo. Hombre, yo no voy a volver a hacer esto porque yo como que la embarré. Pero sin pedirle perdón a mi Diosito, que Él sí sabe perdonar. Él sabe dónde está la culpa. Alejito, ¿quieres opinar al respecto? Pues el tema tiene que ver con todo lo que se ha hablado. Hemos venido pasando por arrepentimiento, ahora hablamos de culpa, hablamos de karma, y todo como que nos lleva a lo mismo, ¿no? Y las reflexiones ante esos temas pues son las experiencias de vida. Algo que tocaba Tatico es relacionado precisamente con eso que siente uno como ser. Muchas veces se siente preso de ese sentimiento. Y es normal que uno pase por eso, pero pues a alguno le acabé de escuchar, no sé si fue a Julio o a Fao, de perdonarse a sí mismo. Y esa como que es la respuesta ante todo eso. Pues tiene que entrar en un proceso de perdonarse a sí mismo. Y eso es lo primero que uno debe hacer antes de hablar de perdonar a otros o de que otros lo perdonen a uno. Se perdona uno a sí mismo y empieza a liberarse de esas culpas. Y ya, ese sería eso, pero pues siempre va a haber algo así. Y con respecto a lo del karma, sí, claro, no es que la vida lo castiga a uno por ser malo. Lo que pasa es que cada acción siempre va a tener una consecuencia. Y las cosas malas que pasen es porque algo uno hizo para provocar eso, consciente o inconsciente. Entonces, digamos que no sé cómo se tome, si en mi opinión personal se diga que no hay karma, o no existe, o sí existe, pero pues es como eso es lo que yo pienso. Y lo digo ¿por qué? Porque yo pues también en algo de experiencia que tengo, que he vivido, pues la vida me ha enseñado también muchas cosas de eso, y he pasado también por muchas situaciones de ese tipo. Entonces es como mi aporte a eso, que todo eso que están hablando ustedes, que pues me parece muy interesante. Alejito, y yo te quería hacer una pregunta, digamos, a veces, aprovechando que de tu experiencia y la sabiduría, a veces ese proceso, lo que tú dices, se como que se escucha muy fácil decirlo, como decir, como pues uno empieza y uno se perdona, pero ¿cómo uno hace a veces? Porque a veces uno dice, pero es que me juzgo, o sea, ¿qué podrías aconsejarnos o qué podrías, porque nos pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que uno a veces se recrimina muchísimo, como que todo el tiempo está uno recriminándose, como mira, ¿por qué hice esto? Soy un tonto, ¿sí? O sea, como que se está uno como lacerando y pues a veces no es tan fácil como dejar de hacerlo, a veces uno está ahí. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo hiciste? O como si hay algo que pudiste haber hecho, o como no, pues yo hice esto, no sé si hay algo, o simplemente tú dices, no, pues es esperar, o qué. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso suena chistoso porque cuando uno da la opinión, pues está como resumiendo el tema. Sí, claro. Pero detrás de eso hay años y hay muchas situaciones que uno ya vivió. Uh-huh. Detrás de todo eso, Juli, hay tiempo primero. Uh-huh. Hay errores, hay lágrimas, hay ansiedades, hay dolor, hay autoincriminaciones. Uh-huh. Y sobre todo, todas esas enmarcadas en el tiempo. Entonces, lo que uno tiene que empezar es a hacer un proceso con uno mismo. Y casi como su nombre lo indica, es un proceso y ese proceso tiene tiempo. Entonces, no se logra de la noche a la mañana, pero pues aquí lo decimos. Tiene toda la razón al decir que se explica en unas cuantas frasecitas y en unos cuantos segunditos, pero pues detrás de eso
es explicando todo el proceso, y el proceso puede durar años, meses, situaciones. Y también que, digamos, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa, ¿no? O sea, claro, y detrás de todo eso lleva mucho tiempo, por eso les explicaba, detrás de todo eso hay lágrimas, hay desesperación, hay errores, hay ansiedad, momentos difíciles, ansiedades, etcétera, y todo eso pues se ha vivido, y todo eso es lo difícil. O sea, esa es la parte dura. ahí dices algo que me hace pensar mucho, es que dentro del mismo perdón y dentro del mismo proceso que uno quiere hacer para superar cosas o hacer cosas mejores, también comete errores, ¿no? O sea, hay errores dentro de los errores, dentro del... No sé si me explico. Claro que sí. Hay errores dentro de los mismos errores, y hay errores dentro del proceso de mejoramiento también. Exacto. Y es algo muy normal. El éxito está en la medida en que uno tenga la claridad para asumir eso y para llevar. Entonces, cuando uno ya tiene esa claridad, es más fácil. Pero lograr esa claridad no es fácil. No es apagar o prender un botón y es de la noche. Es con acción, ¿no? O sea, que digamos, a pesar de... O sea, que todo ese proceso viene acompañado de la acción. A pesar de que se cometan errores dentro del mismo proceso, hay que igual seguir, ¿no? O sea, hay que igual darse cuenta, pues, que se está intentando y que no se puede parar, que no se puede detener, sino seguir intentando. Si se cometió un error, volver a hacerlo, volver a seguir, ¿no? Claro que sí, así es. O sea que, digamos, de estos procesos, yo también pienso que, o creería yo que una de las cosas que más se requiere, digamos, como una habilidad es, o bueno, así si se le quiere ver de esa forma, el tema de la paciencia, porque al final hay que ser paciente, o sea, hay que esperar. A veces uno quiere estar bien ya, o sea, a veces uno quiere como que ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero sentir esta tristeza, pero pues hay que ser paciente. O sea, al final el tiempo le enseña a uno esa paciencia, o sea, como a esperar. No todo pasa, como dice Alejito, como con un botón, un interruptor, como listo, se acabó la tristeza, sino para que la tristeza, digamos, merme y vaya desapareciendo. Eso pasa tiempo, pasa tal vez incluso años, tal vez, o sea, dentro de ese mismo proceso. Claro que sí. Y ahí, con todo ese tiempo y con toda esa espera, ahí es donde se van las culpas, donde se va todo lo que estamos hablando. Y se cometen los mismos errores, o sea no los mismos, sino como que se pueden volver a cometer errores. Sí. Nunca vamos a dejar de cometerlos. Sí, es cierto. Oiga, bastante fructífera esta charla, me ha gustado mucho, la verdad. Muchas gracias por este espacio que nos han regalado, de verdad. Me siento muy, muy privilegiado de escuchar tanta sabiduría, de verdad. Sí, Alejito y abuelita, y pues todos, Pipe también, Tatico, Cami, gracias por compartirnos esas formas de pensar que hacen que uno reflexione. Y bueno, pues les agradecemos de verdad, Alejito, tanta sabiduría. Qué bonito, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes, gracias a ti por haberme invitado, por haberme contactado. Igual estamos acá, hacemos parte de todo esto, pero pues obviamente uno a veces se aleja un poquito porque está uno metido en su propio mundo. Pero que sea la linda oportunidad de volver a estar juntos. Y para finalizar, pues quisiera darle todas las gracias a mi abuelita. Claro que ya ahorita, estando acá cerquita, yo mismo le voy a dar el abrazo y el besito, pero oficialmente aquí para el programa quiero agradecerle y decirle a mi abuelita que soy el hombre más afortunado por tenerla a ella en esta vida, que le pido a Dios que me la tenga muchísimos años. Gracias, Alejito, por esas palabras. Podemos ir cerrando un poco la conversación, como siempre, como hacemos la absolución con la abuelita. A ver, mis amores, yo les voy a decir lo siguiente, que sea así como el cuento para todos, cada uno arrepiéntase de sus problemas, de sus asunticos, que tampoco es que sea como para morirse uno, no, pero que arrepiéntanse y luego yo les doy
la absolución y la bendición. Y ya. Listo. Y que tengan un muy buena tarde, que estén muy bien, que nos veremos en otra oportunidad con muchísimo gusto. Si no les fastidia mi habladijo, ahí estoy. No, abuelita, no. Jamás. Jamás. De hecho, nos encanta escucharte, nos encanta escuchar tus anécdotas, tus historias, tus enseñanzas. Jamás ha sido un fastidio, jamás ha sido motivo de indignación o de molestia. Todos los que estamos aquí, y estoy seguro de eso, sentimos un amor profundo por ti, abuelita, y una admiración y un respeto, y cada cosa que tú nos dices, cada cosa que nos compartes, nosotros lo atesoramos, abuelita. Entonces quiero que sepas eso, cada que vienes y compartes, cuando nos regalas estos momentos tan lindos, debes saber que nos estás haciendo muy felices, que estás consintiendo a tus nietecitos, dándoles un regalo tan hermoso como el tiempo y la sabiduría y las palabras tan bonitas que nos compartes. Entonces, ten eso siempre presente, abuelita, y que no se te olvide nunca. Te admiramos, te amamos y te respetamos, abuelita. Eso yo lo sé, mis amores, eso yo lo tengo entendido y es que yo lo siento. Y tengan la absoluta seguridad que están, como se dice, correspondidos por la abuelita, porque yo también los quiero muchísimo, los respeto y los quiero mucho, mis chinitos. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dijo Fabito, vamos a hacer una absolución en general, o sea, todos vamos a cada uno y la abuelita al final, o sea, después de que cada uno se confiese, al final la abuelita nos absuelve a todos, ¿listo? Abuelita, necesito que me ayude a hacerla, que me absuelva, abuelita, de mis pecados, abuelita, de los errores que cometo, que lo que mencionan ustedes es verdad, que debo aprovechar, o sea, debo cambiar, pero también debo perdonarme a mí mismo, y creo que he fallado en eso. Como les decía en medio de la conversación, he tenido el problema como de juzgarme mucho por lo que he hecho, pero también he pecado en no perdonarme. Entonces, pues, pido absolución, abuelita, de mis pecados. Alejo, ¿te gustaría hacer una confesión de lo que sea? Más que confesión, pues solamente decir lo que ya dije. Uh-huh. Me siento afortunado y privilegiado de tener a mi abuelita. Okay. Y repito lo que dije hace un momento, le pido a Dios que me la siga teniendo por muchísimos años más, y siempre será para mí ese ser importante en mi vida, y siempre lo será, siempre. Y la absolución más que todo es para exhortarme a mí mismo a estar aquí, a acompañarla y a poder disfrutar más de su compañía. Okay. Gracias, mi chinito lindo. Pipe. Yo me arrepiento en este momento muchísimo de haber salido ayer hasta las 6 de la mañana, porque me duele la cabeza. Se me arrepiento. Descarado, sinvergüenza. Pipe, perdón, Cami. Yo quiero pedir absolución porque en las últimas semanas no he hablado tanto con mis padres como debería. Ok. Tatico. Me robé un vaso de un bar. Jesucristo nos amó. ¿Sabe cuál es la solución? Es que lo devuelva. No, mentiras, no. Eso está mal hecho, sí, pero Abuelita. que no lo vuelva a hacer. Tenía una frase chévere y me lo eché al bolsillo. Qué mal va. No, pero yo tengo como, yo a todas las cervecerías de acá me he robado uno. Y no le da vergüenza. Ay, no. Ya no es una cachetada, papito, ya son como 50. Abuelita, pero es que las cervecerías saben que uno se la roba, entonces ellos tienen un presupuesto para eso. Qué cosa tan terrible ahora. Qué descarado. Yo fui solo uno y ya. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelva a hacer, no señor. Pero qué frase tenía para que sea tan mal eso. Vuelve con tu ex. Por eso se la robó. Bueno, yo quiero confesar que volví a tomar Coca-Cola. Me había propuesto no tomar Coca-Cola, pero caigo en la tentación y tomo Coca-Cola y la verdad también confieso que no me siento mal por eso. Me siento
Me gustó haber tomado Coca-Cola. Oiga, ¿sabe qué? Se me necesito lindo. Es que la Coca-Cola sí es una delicia. Yo sí estoy de acuerdo. Porque sirve para tapar cañerías, para tapar los baños. Esta vaina es porque es una delicia. Eso es con esas aguas. Ay, no, mi chinito. Yo sí no estoy de acuerdo. Por nada de la vida. Tome agüita. O tome yo le recomiendo mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Mi refajo. Mi refajo. Mi refajo, abuelita. Mi refajo que me tomo, una poquito de colombianita y agua, y eso me quita la sed. Eso sí, pero Coca-Cola, sí sirve. ¿Cómo era? Yo le cogí un fastidio, porque a mí me gustaba. Le cogí un fastidio a la Coca-Cola desde cuando se tapaban aquí los baños. Eso no es sino que traigo una Coca-Cola y se le echa ¿qué esta vaina? Sirve. No. Y yo le cogí. Ahí tenga juicio, Tatico lindo. Bueno, no. Oye, esa parte la cortamos para que Coca-Cola nos patrocine. Bueno, en todo caso, que mi Diosito los perdone, que yo con mucho, en nombre de mi Diosito, yo los absuelvo, que mi Diosito los acompañe y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, mis angelitos, que estén muy bien. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. No, señores. No, Oiga, Juliancito. Dime, abuelita. ¿Me escucha? Sí, Saludos a Julianita. Con gusto, claro que sí, abuelita. Y que feliz cumpleaños, que mi Diosito me la deje muchos años acompañándolo a su merced. Gracias, Que abuelita. estén muy bien. Con mucho gusto le daré tus saludos. Que Dios los acompañe.